la propuesta de constitución que vamos a votar el próximo 4 de septiembre con la doctora en Derecho académica de la Universidad de Chile, por supuesto, y miembro del Observatorio Constitucional de Género de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, Claudia Iriarte. Muy buenos días, Claudia, un gusto conversar contigo esta mañana. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, perfecto. Ya, porque está medio inestable mi conexión. Sí, bueno, Así que cualquier cosa me avisan. sí, no, ahí hubo un pequeño cortecito, pero volvió rápidamente, así que ahí vamos por último solucionando el tema en el camino, profesora. Ahí avisamos rápidamente cuando se produzca Ok, algún bache. Profesora, vamos a conversar hoy día sobre las personas muchas gracias. mayores. Vamos a hablar sobre las personas mayores. ¿Qué Así dice es. esta propuesta de constitución? ¿Qué garantías, qué derechos otorga a los que ya pasamos, ¿no es cierto?, la barrera de los 65. No, esta constitución establece normas específicas al respecto. Señala, cosa que es nueva, novedoso en nuestro sistema constitucional. Establece en su artículo 36, primero reconoce expresamente que las personas mayores son titulares de los derechos establecidos por la Constitución, también por los tratados internacionales en derechos humanos. Y asimismo, dignidad a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna, accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural, entre otras cosas, y además avanza en los temas de participación política y social, habla expresamente de una vida libre de maltrato por motivos de edad, o sea, establece por primera vez el tema de la discriminación por edadismo y eh, habla sobre la autonomía e independencia de las personas mayores. Ujú. Profesora, ¿cómo se evalúa esta inclusión desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos? Sí, ahí parece que la perdimos un poquito a Bueno, la... Ahí ya un está. poco lo desante, porque nos reconduce constitucional. ¿Me escuchan? Sí, Sí. tenemos sí una pequeña intermitencia, profesora. No sé si vamos a podemos mejorar un poco el contacto por vía internet. No lo podemos mejorar, profesora, pero vamos a hacer un último intento a ver si es que ahora nos Sí, resulta, lo si no por que último yo puedo intentamos vía hacer es telefónica. un minuto, me puedo cambiar puedo cambiar el internet. Bueno, Espérenme un segundo. le vamos a dar ese Puede que nos segundo, corte, me profesora. vuelvo a conectar. Un Vamos a minutito, cortar, por favor. vamos a retomar. Nosotros vamos a ver otro tema muy rapidito mientras la profesora Y les Claudia respondo Iraite se inmediatamente. contacta con nosotros respecto de lo que estamos conversando, Juanita, porque es un tema bastante importante este, el Así de los es. derechos de las personas mayores, que por lo menos en la actual Constitución no tiene una definición explícita respecto de lo que son sus derechos y también la forma en la cual estos pueden ser garantizados. Pero Juanita, te propongo que mientras retomamos el contacto con la profesora Claudia Iriarte, revisemos otros temas a propósito de la nueva Constitución, porque faltan solo 6 semanas para que se lleve a cabo el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre y distintos actores siguen desplegándose en medio de la campaña electoral para promover entre la ciudadanía las razones por las cuales aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución redactada por la Convención Constitucional. De esta forma se pueden apreciar matices pensando en el evento eleccionario. Por una parte, los partidos de Chile Vamos apuestan por rechazar este texto, pero con el compromiso de continuar el proceso constituyente, planteando 10 propuestas para dichos efectos, mientras que en la vereda contraria destacan quienes van por un apruebo a secas, impulsado por el Frente Amplio y el PC, y quienes creen en un aprobar para reformar como un sector del socialismo democrático. Conversamos con la ex convencional mapuche, ex coordinadora de la Comisión de Sistema Político, Rosa Catrileo, quien afirmó que la campaña electoral estará centrada en el contacto con las comunidades. En ese sentido, también dio cuenta que a ciertos territorios no les llega la información referente a la nueva constitución.
Esta es la etapa en donde por lo menos nosotros estamos dedicados a informar con el texto en la mano, ya con los artículos ya definidos. Creo que esta etapa se va a centrar en eso, en ir ya aclarando ciertas interpretaciones con los artículos, con los incisos, como digo yo, en la mano. Va a ser un periodo bien complejo también para llegar a territorios que de repente están no considerados o que no les llega la información, porque por lo menos yo he estado en varias comunidades, por ejemplo, de la región de la Araucanía, donde la gente está realmente sin la información. Respecto a los reparos de algunos sectores sobre la propuesta constitucional, la abogada Rosa Catrileo descartó que existiesen candados para avanzar en modificaciones y consideró que, respecto de los mecanismos establecidos, lo que de verdad les molesta es que sea la ciudadanía la que tenga la última palabra, dijo. Todas las constituciones han sufrido cambios porque al momento de la implementación de ella, e incluso no solamente con la implementación, sino que con la realidad de la evolución de la misma sociedad, han tenido que irse adaptando a ella y para eso se fijaron precisamente las normas de reforma constitucional. Si quisiéramos que esto no se hubiera modificado, simplemente no hubiéramos establecido ninguna posibilidad de reforma. En el fondo lo que les molesta es que en ciertos capítulos, en ciertos derechos, sea la ciudadanía la que tenga la última palabra. Eso es lo que molesta, porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo es evitar estas cocinas políticas que muchas veces se daban y que donde la ciudadanía no tenía nada que decir. Respecto justamente al compromiso que expresaron algunos partidos de Chile Vamos para continuar con el proceso constituyente, Rosa Catrileo manifestó que recuerdo que varios convencionales de derecha, al momento del inicio del proceso constituyente, enviaron una carta a pueblos originarios reconociendo la deuda que iban a apoyar y resulta que si revisan las votaciones son contados los derechos que fueron respaldados por votos de ese sector. Bien, ahora sí parece, ahora estamos en contacto con la profesora Claudia Iriarte. Ojalá ¿nos escucha bien, profesora? Perfecto. Sí, la escuchamos perfecto también, profesora. Ahí se arregló ya el problema que teníamos. Habíamos quedado pendientes con la pregunta de Claudio. Sí, respecto de la inclusión de estos derechos a partir de la perspectiva internacional en la materia, profesora. Sí, claro. Desde la perspectiva internacional es muy importante porque, como les decía, no solo está la norma general de reconducción de la propia Constitución al sistema internacional de los derechos humanos, sino que también está la reconducción específica desde los temas de las personas mayores. Y específicamente en el sistema interamericano se dictó el año 2017, o sea, relativamente hace poco, para efectos del derecho internacional de los derechos humanos, la primera convención referida específicamente a personas mayores, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, eh, que fue ratificada por Chile el año 2017. Y esta convención es muy interesante porque entrega pautas específicas para que los estados puedan abordar con perspectivas de derecho las principales problemáticas de las personas de tercera edad o asociadas al envejecimiento, o de realidades asociadas al envejecimiento. Y entonces se establece expresamente la igualdad y no discriminación por edad en la vejez, el derecho a la dignidad en la vejez. Esto es muy fundamental porque hay un tema específico con las personas de tercera edad, el derecho a la independencia y a la autonomía, el derecho a la participación e integración comunitaria, ya la seguridad de una vida sin ningún tipo de violencia. Y esto es especialmente dramático porque las personas de tercera edad, junto con los niños, son las personas que por razones de edadismo se ven afectadas, pero especialmente las personas mayores a situaciones de discriminación, perdón, de violencia y también de discriminación, pero particularmente de violencia e incluso de personas muy cercanas a ellas, no solo familiarmente, sino que afectivamente. Entonces es un tema especialmente importante de abordar, el tema de que no exista, que no se vean afectos a ningún tipo de violencia, y el nuevo texto constitucional también recoge esta idea del sistema internacional de los derechos humanos.
Claudia, la verdad es que cuando pensamos, ¿no es cierto?, en la violencia y la discriminación de la que son objeto las personas mayores, se da entre hombres y mujeres. Nosotros vemos que el maltrato, por ejemplo, incluso a nivel intrafamiliar, puede ser con personas mayores, hombres o mujeres. Sin embargo, ¿cuál es la importancia desde el punto de vista del género de lo que plantea la nueva Constitución? ¿Por qué estos derechos son tan relevantes especialmente para las mujeres? Bueno, porque si bien es cierto hay una situación de violencia y de discriminación que afecta en general a hombres y mujeres de mayores de edad, digamos, o personas ya en etapa de envejecimiento, es que hay una situación particular respecto a las mujeres que, eh, que ha estado presente en su vida, pero que aquí toma dimensiones, en esta etapa de la vida toma dimensiones específicas, que tiene que ver primero con la situación de violencia propiamente en la familia, en las relaciones interfamiliares. Muchas veces hay situaciones de violencia sostenida en la realidad de las parejas, que no disminuye con la edad, sino que a veces se le agrega este factor, llamémosle de interseccionalidad, que tiene que ver con ser edadismos, edad y historias de discriminaciones o violencia por razones de género. Entonces, al factor de discriminación propio del sexo se le agrega la discriminación por razones de edad, que agudiza situaciones que venían de antes, como situaciones de violencia, pero se expresan otras por la edad específicamente. Muchas veces hay hijos que afectan, hijos e hijas, ¿ah?, en Sí, situaciones de violencia a las mujeres mayores. Y aquí hay un factor, resulta que las mujeres en general tendemos a vivir mucho, somos más longevas que el mundo masculino. Hay muchas teorías de por qué somos más longevas, no va a entrar allí. Pero lo que está claro, si uno mira las cifras de cuántas, incluso entonces es un tema numérico, de cuántas mujeres hay, por ejemplo, sobre 80 años, proporcionalmente, esta cifra que mantenía de una u otra manera entre un 50% equivalente de hombres y mujeres, sobre, a medida que vamos avanzando en edad, esa cifra, esa proporción se rompe y empezamos a, incluso hacia el final de la vida, sobre los 90 años, podemos hablar de cifras que nos movemos cerca de un 60-40%, 60 mujeres, 40 de hombres. Es hacia esas tendencias, digamos, hacia esa cifra. Y a medida que avanza la longevidad de los seres humanos, o la esperanza de vida, vamos viendo que estas cifras se agudizan aún más. Pero además hay un tema específico que tiene que ver con el cuidado. Las mujeres en general, en virtud del orden, como está establecido, de la realidad del orden social, por razones de división sexual del trabajo, las mujeres asumimos un tema del cuidado, que aparece como cuidado, como parte del rol femenino, digamos, cuidar a los hijos, cuidar un poco al compañero de la vida o a los compañeros de la vida o en el espacio doméstico, a nuestros padres, incluso a los suegros, a los vecinos. Y cuando somos personas mayores, ese rol no se pierde. Y es muy habitual encontrar parejas ya con cierto grado de ancianidad en que ellas, a pesar de que también son personas que requieren cuidado, pero su rol fundamental es cuidar a otros con mucha deficiencia, con mucha precariedad y con todo el agotamiento que significa el cuidar a otros. Hay muchas realidades de mujeres justamente en esta mayor longevidad. Las mujeres, si bien tienden a enfermarse más, pero de cosas menos graves, por así decirlo, por algo son más longevas. En cambio, los hombres tienden a enfermarse menos, pero se enferman de cosas más graves y mueren más rápidamente. Entonces, es muy habitual encontrar mujeres que cumplen roles de cuidadora de un modo agravando las situaciones de discriminación y de violencia también, porque si bien tal vez no hay una violencia directa del entorno familiar, a veces sí, pero a veces no es tanta esa violencia del entorno familiar o vecinal, sino es de la situación de discriminación, de agotamiento, de asumirle un rol que no está en condiciones, pero la sociedad se lo impone y su entorno familiar se lo coloca, no tiene capacidad de resolverlo de otra forma o ni siquiera se lo plantea. Entonces, la mirada específica sobre el sujeto, mujeres, desde esta mirada interseccional, es decir, donde hay más de una situación de discriminación, cómo se configura la realidad de las mujeres mayores con problemas como decimos, de violencia, de discriminación, de ser cuidadora, e incluso a veces en solitario, de situaciones de ingreso, de falta de acceso a la salud o limitada
acceso a la salud, distancia que salvar, bueno, etcétera. Podríamos hacer una lista larga que agrava la situación particularmente de las mujeres. Estamos conversando con la doctora en Derecho, académica de nuestra Casa de Estudios, la profesora Claudia Iriarte, en nuestro espacio junto al Observatorio Constitucional de Género, conversando a propósito de los derechos de las personas mayores en la propuesta de texto constitucional. Profesora, hay un tema que aborda esta nueva Constitución que en general ha sido ignorado por parte de las políticas públicas en nuestro país y que tiene relación con las materias de cuidado. ¿De qué manera impacta el reconocimiento del derecho al cuidado en esta propuesta de nueva Constitución? Bueno, esto, por lo que veníamos hablando, es fundamental. ¿Ya? Bueno, lo primero que quiero destacar es que esta constitución es la primera constitución en el mundo que consagra el derecho al cuidado. Si bien ya en materia de derechos y de una mirada de recoger la idea del derecho al cuidado, ya la legislación comparada y el derecho comparado lo estaba recogiendo, pero ninguna había avanzado tanto de llegar a reconocerlo constitucionalmente como un derecho. En eso es un avance bien importante. En otros países son leyes especiales sobre cuidado que crean sistemas de cuidado desde la mirada de la seguridad social. Aquí lo autonomiza como derecho justamente y lo pone junto con la seguridad social porque son cosas distintas. El derecho al cuidado justamente tiene tres elementos. El derecho al cuidado en sí, que los seres humanos, el reconocer que los seres humanos necesitamos de cuidados, ¿ya? Y de cuidados que no son en el sentido solo de cuidarse a personas cuando somos mayores o cuando estamos en situaciones de cierta precariedad o de cierta fragilidad, como puede ser una enfermedad, estar con situaciones de postramiento o en la infancia o en la tercera edad, sino que siempre los seres humanos requerimos de cuidado porque justamente la sostenibilidad de la vida, no está bien dicho, pero ahí está la idea, o lo que requerimos para la reproducción cotidiana de nuestra existencia es una labor de cuidado. Entonces, lo primero es que todos reconocemos el derecho al cuidado. Eh, Segundo, el derecho a ser cuidada, que es un poco lo que estaba planteando, pero además ya el derecho a cuidar y el derecho a cuidarse uno mismo. Esas son las tres ideas, ya que las enredé un poquito, pero voy a explicarlas, voy a sintetizarlas. El derecho a ser cuidada en el sentido de todos los cuidados que requerimos para la sostenibilidad de la vida, el derecho a cuidar a otros y el derecho a cuidarse uno mismo. Y esas tres cosas tienen que equilibrarse y esta normativa de la Constitución las establece respecto de una situación respecto de todas las personas y expresamente establece que esto no sea una limitación, especialmente para las mujeres, en el sentido que nos cargue solamente a nosotros con esta obligación del cuidado y que se elaboren políticas públicas que primero diseñen un sistema de cuidado desde esta perspectiva tridimensional, por así decirlo, pero que además ese sistema recoja fundamentalmente el derecho al cuidado y desde allí se sostenga en una estrecha relación con el sistema de seguridad social, pero entendiendo que son cosas distintas. Una cosa es la seguridad social en general respecto de la ciudadanía y de los ciudadanos que trabajamos en trabajos manuales e intelectuales, y otra cosa es un sistema nacional de cuidado que se haga cargo en particular de este derecho con las diversas dimensiones que hemos mencionado. Y en ese sentido también quiero recoger, para ir terminando, porque sé que estamos en la hora, que la Constitución, el texto constitucional establece, no solo respecto a este derecho, sino también como norma general, la idea del principio de la progresividad en derechos fundamentales o en derechos humanos. Y este es un elemento central, que ya el derecho internacional de los derechos humanos lo consagra, pero con esto queda doblemente garantizado, por así decirlo, porque nos reconduce en la idea de establecer mecanismos para la progresiva implementación, primero el diseño, después la implementación y la desarrollo en un proceso de creciente ampliación de un sistema nacional de cuidados. Estamos conversando con la profesora Claudia Iriarte, doctora en Derecho, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a propósito del Observatorio, ¿no es cierto?, de Género de nuestra Casa de Estudios y de la Facultad de Derecho, sobre lo que dice la nueva Constitución sobre los cuidados y sobre los derechos de las personas mayores.
derecho a ser cuidado, derecho a cuidar y derecho, por supuesto, a que sean compatibles el derecho a cuidar y el derecho a ser cuidado, porque a veces justamente ahí está el problema, que queremos cuidar a otros, pero no somos capaces, ¿no es cierto?, no tenemos capacidad de cuidarnos a nosotros mismos. Profesora Claudia Iriarte, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena semana. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad, Así hablando es. Así es, nuevamente de profesora. derechos. Muchas Que gracias, estén que esté bien, muy bien. adiós, un gusto, gracias.